importante en estos tiempos la recreación y el tiempo libre, y nada menos que de la mano de los disertantes Nora Petri y Gabriel Jay, quienes redoblaron la apuesta y 20 años después nos dijeron sí. Buenas noches. Hay una inquietud por volvernos a juntar después de 20 años, donde estuvimos trabajando en foros que culminaron en un libro, a partir de debates e inquietudes en torno a todo lo que fuera creatividad, recreación, tiempo libre. Que vuelvo a insistir, inquietaba a jóvenes en ese momento, y no tan jóvenes, como para mejorar esos trabajos. Y es bueno volverse a reencontrar y repensar las ideas que sostenemos o que sosteníamos, y revernos en el tiempo para poder seguir recreando, y posibilitar acciones que mejoren nuestro pensamiento o posibiliten nuevas creaciones. No sé si preocuparme o alegrarme, que sigo manteniendo en el tiempo las mismas ideas con respecto al tiempo libre. Será porque no ha cambiado el orden social en el que vivimos. Entonces sostengo que el tiempo libre es tiempo libre de trabajo, de actividades familiares, que va a tener que ver con la posibilidad del ejercicio del ocio, la recreación o la posibilidad de crear o satisfacernos. Dentro de la vida cotidiana, en una sociedad dividida en clases, ese tiempo libre va a estar asignado por distintas formas de uso, de dimensión, ¿no es cierto?, de acuerdo a la clase social a la que pertenezcamos. Eh, Todos aquellos elementos, todos aquellos instrumentos que podamos hacer uso, tener a nuestra disposición dentro de ese trabajo que tenga que ver con el tiempo libre, también va a estar condicionado por lo que nos provea para nuestra satisfacción esta sociedad en la que vivimos. Serían las metas socialmente disponibles para poder sentir que satisfacemos esas necesidades. Y entendiendo que esta es una sociedad de consumo, por más que sean espejitos de colores los que nos vendan, muchas veces en ese acceder o no acceder a esos elementos que construirían nuestras posibilidades de crear mejor o peor para nosotros, ¿no es cierto?, va a estar condicionado por esos elementos a los que accedamos o no. Al mismo tiempo, con respecto a la recreación, existe la posibilidad de que dentro de esa recreación, ¿no es cierto?, nosotros podamos acercarnos a ella desde una manera más cercana a la salud mental, que sería de una manera más activa o protagónica en ese uso de nuestros espacios y tiempos para el ocio, o de una manera más pasiva, dependiendo de otros o del medio, ¿no es cierto?, donde de alguna manera nos quedamos a merced, y entonces podríamos hablar de que sería una adaptación más pasiva o que iría en detrimento de la salud mental. Hasta aquí las ideas que tenían que ver con lo que podíamos exponer con respecto a lo anterior. Y después, bueno, plantearnos que todos aquellos que queramos
seguir construyendo una sociedad mejor, podamos seguir intercambiando estas ideas y construir más elementos que nos lleven a transformar esta sociedad que hoy está mostrando cada vez más las desigualdades, las imposibilidades, el goce y la planificación. El propósito de ese espacio fue la de construir justamente un espacio de diálogo e intercambio relacionado con los campos de la cultura, el juego, la creatividad, el tiempo libre, la recreación en Mendoza. Y ahí empezamos como a manifestarnos, fue como un cabildo abierto de ideas. Deshilar esos diálogos me llevó a revivir aquella época, ver qué cosas dije, qué cosas opinaron, qué cosas preguntaron. No dejo de destacar la gran influencia que tuve habiendo sido profe de recreación desde el año 88 al año 91 del Instituto de Educación Física, con el cuasi único libro que teníamos sobre recreación, que lo leía todo el instituto y todos los institutos de educación física del país. Saben, acá hago referencia. Y algo de Huizinga, que eran las únicas manifestaciones teóricas que manejábamos en ese momento. Y la influencia sobre todo que recibí de estudiar en el Instituto Nacional de Tiempo Libre y Recreación, año 1991, de la cantidad de encuentros jornadas, congresos que se generaron a partir de eso, La Llave, un grupo de estudios que armamos acá junto con Vivi, Laura y vos, Lalito, y bueno, marcado por esa influencia, creo que en algún momento fui convocado a este foro. Inicio la charla diciendo que el tiempo libre no existe, que solo existe una construcción en ese tiempo liberado de obligaciones de la resolución de un montón de necesidades que tenemos a diario, autocreadas por nosotros mismos o creadas por los demás. Ese fue como el pilar sobre el cual monté la charla. Y a partir de ahí, hablar sobre el tema recreación como uno de los instrumentos, herramientas para generar libertad en ese tiempo desocupado, liberado de obligaciones. Y planteé básicamente tres problemáticas. Primero, el objeto de estudio, acerca del ocio, el tiempo libre, recreación, las grandes fusiones que se producían en ese momento cuando empezábamos a ver marcos teóricos distintos. Antes como que estaba cocinado, el ocio es las tres variables del ocio y saltando y cabeceando. La cosa fue cambiando, fue rotando, fue mutando. Entonces, bueno, primero el objeto de estudio. Segundo, que estos planteos relacionados con los marcos teóricos tienen distintas posturas ideológicas y políticas, lo cual no es menor. Y tercero, la disociación o no entre teoría y práctica. Esos fueron los tres ejes que planteé en ese momento. A muchos años de ese encuentro, me permite sacar por lo menos tres conclusiones de esa exposición. Número uno, la mirada crítica que debemos tener hacia uno mismo cuando uno toma posturas docentes frente a otros, ¿no? A uno mismo y frente al contexto social, ¿sí? Eso me parece que es un replanteo que no todos se hacen o nos hacemos. Segundo, que las peores pobrezas no son las económicas, sino son las de entendimiento. Y haber trabajado o habernos puesto a pensar, indagar en cuestiones, en marcos teóricos, creo que nos fortaleció muchísimo. Y tercero, que teoría y práctica son dos caras de una misma moneda. Aunque crea no tener marco teórico, estoy de alguna forma sosteniendo, cuando genero juego en otros, recreación en otros, estoy sosteniendo alguna ideología
política atrás de eso. Bueno, el tiempo pasó y otros colectivos han tomado como la manija de esto acá en Mendoza. Y creo que mirando hacia atrás y mirando hacia el futuro, grupos como Laberinto Sur, El Embrollo, Grito Manso, Espíritu Guerrero, están poniéndose al hombro todo esto que en algún momento iniciamos hace ya más de 20 años.